Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. El tema de hoy es el suicidio. Entonces vamos a empezar. Eh, este tema lo vamos a dar con Giovanna. Así que para empezar, pusimos unas preguntas que esperamos responderlas a lo largo de la presentación. Entonces voy a leerlas rápidamente. ¿Por qué una persona llega a suicidarse? ¿Es lo mismo suicidarse teniendo una enfermedad mental que sin ella? Si una persona budista se suicida, ¿cómo debemos interpretar esa situación? ¿Cuál es la mejor forma de ayudar a alguien que tenga tendencia suicida? ¿Qué estado de vida tiene una persona que quiere suicidarse? ¿De qué manera debemos de enfrentar los sufrimientos de la vida? ¿Una persona que se suicida sigue siendo un Buda? ¿Suicidarse es una mala causa? ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar un suicidio? ¿Qué tendencias tiene una persona suicida? ¿Cómo reconocer a alguien que está pensando suicidarse? ¿Qué sucede con los terroristas suicidas? Ok. Listo. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Giovanna. Les voy a presentar las estadísticas que tiene el suicidio. El suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. La mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios. Más de 800,000 personas se suicidan cada año. Ocurre una muerte cada 40 segundos. Es mucho más común, el 75% sucede en países de ingresos bajos y medianos. El otro 25% pertenece a países de altos ingresos. Los modos con los cuales se suicidan son con el uso de plaguicidas, ahorcamiento y las armas de fuego. Esta información se tomó desde la página de la OMS. Siguiente. Listo. La causa principal de suicidio es la depresión, considerado como un problema de salud pública. Los adolescentes son una población en riesgo. Hay distintos tipos de suicidio. El suicidio depresivo, cuando la causa de fondo es la depresión. El suicidio reactivo, cuando la causa es una situación extrema como bullying, violencia sexual o acoso. Y el otro es suicidio impulsivo, cuando la causa es una enfermedad mental como trastorno bipolar, esquizofrenia u otro tipo de trastornos mentales. Las características de una persona con tendencia suicida son: siente que es una carga para los demás, tristeza o irritabilidad profunda, es pesimista, piensa que no hay razón para vivir, se aleja de sus amigos o le ven que ya deja de comer. Las mejores formas que ustedes pueden apoyarle a una persona que tenga estas características son escucharle, no dejarle solo o sola y darle muestras de afecto como abrazos o la misma escucha, que es una forma de afecto. Es importante también que si ustedes llegan a ver a una persona con estas características, le motiven a que busque apoyo psicológico de manera inmediata. También hay que tener en cuenta que si están más de 15 días tristes, ya se podría considerar el inicio de una depresión. Entonces no podrían dejarlo pasar por alto. Y aquí tienen un mapa con algunos países en el que se dividen por ingresos económicos, en los que se da más el suicidio. Afortunadamente, el Ecuador no consta en este mapa, ni tampoco Venezuela, que aquí estamos juntos, Venezuela y Ecuador. Ujú. La siguiente. Ya. Bueno, si no hay preguntas sobre las estadísticas, ahora sí ya vamos a tocar temas más de budismo. Entonces, ¿qué relación tiene el karma con una persona que decide suicidarse? El karma. A ver, el karma es una variación del sánscrito karma, que significa acto o acción, un acto anterior que conduce a un resultado o resultado futuro. Esta fuerza latente o karma, cuando se activa por un estímulo externo, como ven aquí, produce un efecto bueno o malo, que es decir, que puede producir felicidad o sufrimiento.
También, también hay actos neutrales que no producen ni buenos ni malos resultados. De acuerdo con este concepto de karma, las acciones de uno en el pasado, como pueden ver aquí en la lámina, afectan al presente y las acciones del presente afectan al futuro. Dale una más. El budismo alienta a las personas a crear el mejor karma posible en el presente para asegurar el mejor resultado posible en el futuro. Esta información es súper interesante. No sé si alguien tal vez tenga alguna duda de lo que hablamos de la parte suicida, que no tenía mucho que ver con el budismo, pero sí queríamos darles un concepto general y mostrarles también las estadísticas. Y ahora que estamos hablando del karma, no sé si alguien quiera acotar algo o tenga alguna pregunta. Ujú. Bueno, aquí en el tema, en la pregunta que estaba anterior, como que la pregunta era, ¿cuál es la relación del karma con el suicidio? Entonces, eh, tal vez de explicar eso, ¿no? Que, ¿por qué realmente una persona llega a suicidarse? Eso puede ser parte de su karma también. Claro, eso puede ser parte de su karma, porque como ven aquí, las acciones del pasado influyen en el presente. Entonces, si esa persona llega a esta vida con depresión o con alguna cosa que le incita a violentar contra su propia vida, obviamente es un tema de karma. Y que en el budismo nos motivan a enfrentarlo a través del Daimoku, ¿no? Y una fe firme en valorar nuestra vida, que más adelante vamos a ahondar. Ujú. Ujú. Ya, sigamos. Ok, ¿Sigo yo misma o tú, Andreita? puedo leer yo. A ver, dice, bueno, ¿qué opina el budismo sobre el suicidio? ¿Tiene sentido suicidarse? Estas respuestas que tenemos aquí las sacamos de un libro que se llama, ahí está el nombre, Escoge Sí, la está, vida, escoge que es la vida. una serie de conversaciones entre Arnold Toynbee y Daisaku Ikeda. Entonces, aquí está la respuesta de él frente a esta pregunta, ¿no? Entonces, Daisaku Ikeda dice, aunque la literatura budista no contiene nada que prohíba específicamente el suicidio y la eutanasia, teniendo en cuenta la creencia budista en la dignidad de la vida, no podemos considerar que el budismo acepte el suicidio y la eutanasia. Para establecer si estos actos son o no justificados, tenemos que abordar la cuestión apoyándonos sobre las doctrinas budistas. El budismo presupone que la vida existe eternamente en el pasado, en el presente y en el futuro, lo mismo que el karma. El sufrimiento no termina con la muerte, sino que incorporado en el karma continúa existiendo aún después de la muerte. El karma nunca se modificará a menos que los esfuerzos del individuo lo alteren. Este concepto budista evidentemente elimina la justificación de la eutanasia, puesto que los sufrimientos que inspiran el deseo de morir no terminan con la muerte. No apruebo el suicidio porque de acuerdo con el principio budista, toda vida es un receptáculo que contiene el más valioso de los tesoros. Desde luego que es imposible aducir una prueba objetiva de la continuidad eterna de la vida, por consiguiente, las actitudes que adoptemos frente a la eutanasia y el suicidio deben ser una cuestión de fe. Aquí nos apoyamos en una premisa objetivamente inverificable, pero mientras consideremos la vida humana como algo invalorable e irreemplazable, no debe de ser perdonada la deliberada acción de ponerle fin. Entonces, bueno, es bastante claro aquí la postura, ¿no? Primero nos dice que como budistas, para nosotros lo más sagrado es nuestra vida, ¿no? La dignidad de la vida que siempre defendemos. Entonces, con esa postura también comprendemos la continuidad de nuestra vida. Es decir, que cuando morimos no es que se acabó, sino que de ahí viene la existencia intermedia y después viene otra vez la vida y tenemos este ciclo de nacimiento y muerte que, bueno, ya explicamos en otra sesión, pero a la final que va acorde también con el tema que ahorita hablamos del karma, ¿no? Que no es que uno se muere y el karma se acabó, sino que realmente
eso sigue con nosotros. Como alguna vez mencionamos o dijo Jaime, creo que es como una maletita que llevamos a todas partes. Entonces, bueno, igual aquí también nos menciona que la única forma de que nosotros transformemos ese karma es a través de nuestros esfuerzos. Eso no se transforma solito. Es decir, si nosotros nos suicidamos, en la próxima vida no quiere decir que ya no vayamos a sufrir o algo así. Entonces, como que viéndolo desde esa manera, no tiene mucho sentido realmente acabar con nuestra vida, si es que realmente eso no va a acabar con nuestro sufrimiento. Y de igual manera, bueno, aquí también incluye el tema de la eutanasia. ¿Qué más quisieras añadir, Jovi, o pasamos? ¿No? No, pienso que ya está todo. Sigamos entonces. Ujú. Dale, léele este. ¿Yo? Ajá. Tenemos derecho a matarnos. El intelecto, la razón y las emociones son atributos superficiales de la fuerza vital, pero no son la fuerza vital. Ellos deben proteger a la fuerza vital y obrar a fin de que ésta pueda manifestarse en elevadas maneras. Por eso, el intelecto, la razón y las emociones no tienen el derecho de destruir la vida o de decidir cuándo ésta deba terminar. Únicamente la vida misma tiene ese derecho. La vida puede terminar como resultado del karma del pasado, o acaso por la perturbación del mecanismo físico que hace que continúe la vida. Cualquiera sea la causa, la terminación de la vida se determina en un plano que está más allá de la conciencia humana y que no tiene ninguna relación con el intelecto ni con las emociones. Uh-huh. ¿Qué opinas, Jaime? ¿Quieres decir algo? Pueden explicar un poquito fuerza vital. Hay personas invitadas aquí, por favor. No Fuerza le vital. escuché bien. ¿Qué significa nuestra fuerza vital? Nuestra fuerza vital es de esa energía que todos tenemos adentro, que especialmente cuando hacemos Daimoku sentimos cómo se hace más fuerte, ¿no? Entonces creo que es de eso que realmente nos hace estar vivos, es de esa fuerza vital, es estar con vida en realidad. Entonces aquí a lo que se refiere es que ni el intelecto, la razón, ni las emociones son realmente un motivador, por decirlo así, o realmente algo que pueda o tenga el derecho de eliminar nuestra propia vida. Entonces, aquí lo que Isaac Ikeda nos está diciendo es que por más que uno sienta o piense que debe matarse, por decirlo así, realmente no tenemos o no deberíamos hacer eso, porque es como que cuando nuestra fuerza vital se va, nuestro cuerpo deja de funcionar, ya realmente a veces uno está en una lucha de enfermedad o lo que sea y ya muere, ahí ya así nosotros sintamos ganas de vivir o pensemos que tengamos que seguir viviendo, no va a pasar. Entonces igual es al contrario, ¿no? Entonces podemos nosotros también en algún punto decir, pero yo tengo derecho de matarme porque es mi vida, ¿no? Pero aquí nos da la respuesta a esta pregunta y de una postura muy clara. No sé si se explicó la pregunta ahí o quieren añadir. Gracias. ¿Sí? Ya. Ok, continuamos entonces. Sí. ¿Quién? Jaime, ¿te toca? ¿André? ¿O yo? Sí. Jaime. Suicidarse por un ideal es algo digno. Naturalmente, si el intelecto, la razón y las emociones deben contribuir a que la fuerza vital se manifieste en formas elevadas, deben pugnar en favor de la justicia, la valentía y la bondad, aun cuando en la persecución de estos ideales haya algo que pueda amenazar a la fuerza vital. Debe aprobarse el empeño de alcanzarlos. Deformar la justicia, ser presa de la cobardía y sacrificar a otros para protegerse a uno mismo son cosas que menoscaban la dignidad de la fuerza vital. Por consiguiente, hasta el budismo enseña que para proteger la justicia
una persona no debe escatimar su propia vida si la da por estas razones altruistas. Ok, sí, ¿se entiende? Me dejaste la pregunta ahí más heavy, ¿no? Malvado. Bueno, obviamente esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Aquí fíjense que le dicen muy claro que tú no debes escatimar tu vida al momento de tú afrontar una circunstancia, ¿sí? Vamos a decirlo así, adversa, muy diferente al hecho de suicidarse, por supuesto, no tiene nada que ver, porque el suicidarse ya hay una intención de quitarse la vida. En cambio, en este caso, tu intención no es morirte, ¿verdad? En el intento, ¿sí? En el intento de tú transformar tu karma. Todo lo contrario, tú estás luchando hasta las últimas consecuencias, que es lo que en realidad, tomando conciencia de lo que dijo Job y Andri, sí, tomando conciencia de lo que dijeron ellas dos, por supuesto, si tú no haces acciones, ¿verdad?, para transformar ese terrible karma que tienes, por lo cual estás padeciendo y quieres quitarte la vida, llámese cáncer, llámese, no sé, problemas familiares o de la índole que sea, ¿verdad? Igual lo vas a seguir arrastrando, ¿ok? Entonces, si eso es así, ¿verdad? Por lo que ya hemos explicado dentro del budismo, o sea, lo más conveniente, lo más lógico es luchar y enfrentarlo hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Hacer el máximo de mis causas para yo transformar esa realidad. Llámese cáncer, llámese problemas de pareja, de salud, política, etcétera, ¿sí? Sin importar, ¿verdad? Siempre que estés luchando por una causa altruista, como bien lo dices, que tu vida, ¿verdad?, desfallezca por una circunstancia ajena a tu voluntad, ¿sí? Pero obviamente tú estás haciendo la acción, ¿verdad?, para crear la circunstancia que tú quieres, que es muy diferente al hecho de tú matarte de una vez porque simplemente no puedes o no quieres asumir una determinada realidad, ¿sí? No sé si se explica. ¿La expliqué bien? De todas maneras, cualquier cosa me preguntan, no confirman. ¿Sí? Seguimos adelante. Ya, dale yo. ¿Por qué es importante la vida? El budismo afirma que toda vida es un precioso receptáculo que contiene la naturaleza de Buda o el mundo de Buda. En otras palabras, la vida misma tiene un valor que no reconoce equivalente, y más allá de ese valor, es doblemente preciosa porque la naturaleza de Buda está latente en ella. El mundo de Buda puede describirse brevemente así. Es la sabiduría que determinó la naturaleza última del universo y de la fuerza vital. Es la entidad que contiene la ilimitada fuerza vital, que es una misma cosa con la vida del individuo. Es el manantial de toda la felicidad verdadera. Entonces, obviamente aquí sí, no creo que necesite dar mayor explicación porque el mismo párrafo está explicando que la vida no tiene una comparación, que la vida es importante y que para nosotros los budistas es lo que más prevalece, ¿no es cierto? Lo que más tenemos que defender. Uh-huh. Sí. Estaría redundando si me pongo a explicar. Ya, ¿por qué acabar con nuestra vida? La oscuridad fundamental. ¿Qué es la oscuridad fundamental? A ver, el Daishonin enseña que el bien y el mal, las funciones que afirman y que niegan la vida, o sea, bien y mal, son inherentes en todas las personas, incluyendo a los budas. Lo que quiere decir que son parte de nosotros. Ignorando esto, algunas personas permiten que su naturaleza que niega la vida se desenfrene y origine miseria, tanto para ellas mismas como para los demás. Los budas, sin embargo, están plenamente conscientes de sus propias potencialidades, tanto buenas como malas. Sigamos. La oscuridad fundamental que menciona el Daishonin es nuestra ignorancia o escepticismo respecto a la budeidad, dentro de nuestras vidas, así como en las vidas de todas las personas. Entonces, aquí es muy claro, ¿no? La oscuridad fundamental es nuestra ignorancia realmente o escepticismo, o sea, o no sabemos o no creemos realmente en la budeidad que tenemos nosotros y todas las demás personas. Sigamos. Si negamos nuestro potencial de budeidad, surge desesperación, crueldad, estupidez, cobardía, arrogancia, inseguridad.
Esto creo que está bastante claro, ¿no? Entonces, si negamos que realmente nosotros somos un Buda, vamos a caer en estas emociones, en realmente sentirnos desesperados, sentir miedo, malos con los demás o tener inseguridad, digamos. Lo importante es tener en mente que este rey demonio, como se le denomina también en la oscuridad fundamental, se esconde en las recónditas profundidades de la vida de todos. Cuando este potencial no es reconocido y pasa a ser dominante, verdaderamente nos convertimos en pequeños demonios. Esto es muy importante, es decir, la oscuridad fundamental no es algo que solo algunos tienen. Esto es parte de todos. Todos tenemos nuestra oscuridad fundamental, es parte de nosotros. Entonces, si es que no reconocemos nuestra oscuridad, esta pasa a ser muy fuerte porque no podemos realmente visualizarla ni transformarla. Y ahí es que caemos en, bueno, aquí nos dice como pequeños demonios, pero realmente en el sufrimiento en general. Sigamos. ¿Quieren leer ustedes, chicos? Digo yo. A ver, bueno. Es importante estar siempre vigilantes de nuestra oscuridad fundamental y no sucumbir a ella. Para luchar contra el rey demonio interior es preciso desarrollar nuestra convicción en la existencia de la budeidad dentro de nuestra propia vida y de los demás. Budas son aquellos que están conscientes de su oscuridad fundamental innata y que siempre lucha por desafiar sus debilidades. Creo que sí se entiende perfectamente de todo. ¿Sí? A pasar. Ok. Para revelar nuestra naturaleza de iluminación fundamental es preciso que reafirmemos continuamente la existencia de la budeidad dentro de nosotros y de los demás. El rey demonio simboliza nuestra tendencia a ver a otros seres humanos como medios para gratificar nuestros propios deseos y ansias. Debido a que la oscuridad fundamental encuentra expresión en el deseo de controlar a otros por una egoísta gratificación, aquellos que están en posiciones de influencia pueden ser especialmente susceptibles de funcionar como el rey demonio. ¿Qué piensan ustedes, Andri y Súper Yogi? importante de esta parte aquí. Como que también nos manifiesta que si es que nosotros no tenemos esta conciencia de esa oscuridad, incluso nosotros podemos ser partícipes de transmitir eso a los demás, por decirlo así de alguna manera. Entonces, aquí como dice que somos susceptibles es porque realmente empezamos a tratar de tal vez controlar de una manera negativa a los demás. Además, también es muy importante aquí destacar que continuamente tenemos que reafirmar la existencia de la budeidad dentro de nosotros y de los demás, o sea, todo el tiempo, para que realmente podamos tener como balance, ¿no? O sea, si entendemos la budeidad, entendemos esa oscuridad fundamental, son como partes del todo. Yogi, te toca. Reafirmar nuestra budeidad y la de los demás. 1. Mejorar la práctica diaria. ¿Cómo podemos reafirmar nuestra budeidad y la de los demás? Lo podemos hacer mejorando la práctica diaria del Gonyo y el Daimoku, estableciendo metas claras y orar para lograrlas, Shakubuku, y apoyar las actividades de la SGI compartiendo los ideales humanistas del budismo con la sociedad, observar dentro de nuestras vidas para identificar las causas de nuestro sufrimiento, desafiarse y esforzarse para transformar la oscuridad fundamental de otros. Entonces, esto es algo que obviamente cambia nuestro estado de vida, ¿no? Cuando nosotros, y todos los que están aquí, creo que son personas que ya hemos practicado algún tiempo, sabemos que cuando estamos haciendo Daimoku más de 1 hora, ya 2 horas o 3 horas, realmente uno empieza a sentir el cambio, el estado de vida de cada uno frente a las adversidades, obviamente es diferente. Entonces, es muy importante seguir estos pasos y hacer shakubuku, regalarle esta oportunidad del budismo a otras personas para que también puedan transformar su karma y obviamente también puedan
lograr todas sus metas y eso. Ujú. Dale. Ya se va, está 9 minutos de Sí, cortar. sigamos, Tomás. Ya, Sí, seguimos. yo vi, dale. ¿Sigo? Perdón, es que estoy con el internet medio inestable y hay momentos en los que se corta. El bien y el mal. En el contexto de la filosofía budista, el bien se relaciona directamente con la naturaleza fundamental de la iluminación, condición que implica un estado de absoluta libertad y felicidad, logrado a partir de la comprensión plena del yo. Mientras tanto, el mal se relaciona directamente con la oscuridad fundamental, condición que implica un estado de vida ofuscado por lo ilusorio y alejado de la verdad, sumido en la incapacidad de ver el potencial que tienen las personas de lograr la iluminación y que causa sufrimiento al sujeto y a su entorno. Una persona ofuscada por la oscuridad interna pierde las esperanzas y desprecia su vida como algo que no tiene sentido. La oscuridad fundamental de la vida es un condicionante que contribuye a alimentar el miedo y a generar divisiones. Entonces, aquí está muy claro por qué estamos explicando la oscuridad fundamental en este estudio. Porque realmente es importante entender y profundizar este tema. Como dice ahí al final del párrafo, las personas que están ofuscadas por su oscuridad interna pierden las esperanzas, desprecian su vida. Entonces, de esa manera también es como que podemos comprender de mejor forma el estado en el que una persona llega a un sufrimiento tan profundo que decide terminar con su vida, ¿no? Es parte también de su vida esa oscuridad interna que tiene. Y es un condicionante que le genera también, en este caso dice miedo, pero que te genera una división. Entonces como que en algún punto te aíslas, caes en estados muy bajos que ya vamos a ver más adelante y eso no te permite salir, como por decirlo así de la manera, de ese estado, de ese sufrimiento, hasta el punto en el que puedes llegar a suicidarte. Entonces, básicamente por eso estamos profundizando el tema de la oscuridad fundamental. Quisiéramos ahora, antes de pasar al siguiente tema, si es que hay alguna duda de alguien, les cuento en cuanto a este tema o si está claro. Si no, nos pueden escribir ahí preguntitas en el chat también. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué le impide a una persona dejar de sufrir profundamente? Ok, los tres tenemos. Chicos, yo vi. Leo ya. De acuerdo al budismo, existen 3 tipos de impulsos destructivos que constituyen la causa fundamental de todo sufrimiento: la codicia, el odio y la estupidez. Estos 3 elementos son denominados los 3 venenos. Los 3 venenos son la esencia de todas las ilusiones y causas negativas que impiden la realización de nuestro potencial para lograr una vida feliz y creativa. Yo misma. Yo. Odio. Es el impulso violento que brota de la misma orientación egocéntrica. Furia explosiva, resentimiento, envidia, emociones insidiosas y autodestructivas del ego herido. Codicia. El impulso descontrolado por concretar nuestros deseos, incluso a costa de la infelicidad de los demás, conduce únicamente a una sensación de frustración. Siguiente. La estupidez. La ignorancia de la verdadera naturaleza de la vida. Propicia la avaricia y la ira. Es la ceguera de la realidad de nuestra interrelación y conexión de cada una de nuestras vidas con la extensión de todas las formas de vida del universo. La oscuridad fundamental. Ajá. Ahí A tenemos ver, un entonces, comentario
Creo que hay un comentario. Hay Amada, nos dice, si vencemos a la oscuridad, oscuridad, ella va cobrando fuerza y nos lleva, si no vencemos a la oscuridad, ella va cobrando fuerza y nos lleva a dudar de nuestro potencial. Y comenzamos a calumniar la ley y la práctica se va haciendo dolorosa. ¿Es verdad? ¿Qué opinan? Yo creo que sí. Y también entender como que aquí en este último veneno es la estupidez. Entonces esa estupidez es como esa ignorancia de nuestra naturaleza, de la verdadera naturaleza de nuestra propia vida. Eso significa que somos Budas, que tenemos el potencial de iluminación dentro de nosotros. Y no sé si quedó claro cuáles son los 3 venenos, o si pasamos muy rápido les tomo la lección. ¿Cuáles eran? Odio, codicia y estupidez. Son 3 venenos. Entonces, estos 3 venenos realmente son muy importantes. Porque cuando una persona está con estos 3 venenos en su vida, sufre muchísimo. Está todo el tiempo en sufrimiento. Entonces, en la estupidez, al no saber que tiene ese potencial de budeidad, sufre. Y además de la estupidez se propician los otros 2 venenos, el de la codicia y el de la ira. Además, perdemos esa conexión que tenemos con nuestro entorno, con todo el universo, y también ahí es otro sufrimiento, porque caemos también tal vez un poco en nuestro egocentrismo y no vemos la realidad. Perdemos esa facultad de ver, como estamos aquí, como dice, una ceguera. Si le puedes regresar al anterior. En la codicia, en cambio, aquí simplemente nos volvemos muy egoístas, por decirlo así. No nos importa acabar con quien sea o lo que sea a costa de conseguir lo que deseamos. Cualquier cosa, ya sea algo material o ya sea un deseo personal. Es que yo quiero esto y sufro porque no consigo lo que yo quiero. Entonces, al no conseguir lo que uno quiere, llega a una sensación de frustración. Cualquier cosa que sea, un deseo de lo que sea, nos puede llegar a un sufrimiento muy profundo si no vemos que estamos tal vez en esta codicia, ¿no? De que realmente es algo que es muy descontrolado, porque los deseos nos pueden llevar a la iluminación siempre y cuando nosotros veamos que a partir de ahí estamos puliendo nuestra vida. Pero si en cambio nos quedamos estancados, ya se vuelve algo como contraproducente. Y el primerito, que era el odio, es muy importante porque ese casi siempre, como seres humanos, tenemos mucho que es la ira. Estar a veces con mucha ira, explosiva y violentos, sentir que nos hieren nuestro ego, que alguien nos dijo algo, no. En general, esto también nos hace sufrir mucho. Sentir resentimiento porque él me dijo esto, el otro me dijo el otro, o envidia por lo que los demás tienen. Entonces, también muy importante reconocer estos 3 venenos, porque realmente como empezamos la pregunta, ¿qué es lo que no te permite dejar de sufrir? Son estos 3 venenos. Estos 3 venenos no te permiten dejar de sufrir. Si tú puedes transformar estos 3 venenos, puedes transformar tu sufrimiento. ¿Ok? Entonces, continuemos. ¿En qué estado de vida se encuentra una persona que quiere suicidarse? Interesante la pregunta. Bien, continuemos. 10 estados de vida, ¿ya? Que van desde los 6 mundos inferiores a los 4 mundos nobles, ¿ya? El primero es el estado de infierno u odio, ¿ya? El segundo, el estado de los espíritus hambrientos. El tercero, el estado de los animales. El cuarto, el estado de los asuras, o el de ira. El estado de los seres humanos, el quinto. El estado de los seres celestiales, el sexto. El séptimo es el de los que escuchan la voz o aprendizaje. El octavo, el estado de los que están despiertos a las causas, es el de absorción o comprensión intuitiva, ¿ya? El noveno es el estado de bodhisattva o amor compasivo y el décimo el de Buda. Pero obviamente haremos énfasis solamente en los que competen al tema, ¿no? A ver, los 4 malos caminos. Muy bien, empecemos. ¿Sí? El infierno. Léase bien el infierno, ¿no? Representa condición de vida inferior en la que uno está confinado en la agonía totalmente carente de libertad. Si consideramos el infierno como un estado
potencial de la vida, su descripción es la de estar tan agobiado que nuestros sufrimientos parecen tenernos atrapados completamente, como en medio del rugir de las llamas. Nichiren también dijo que el odio corresponde al estado de infierno. Aquí el odio significa la desesperación y resentimiento de no poder vencer el dolor, de no tener la esperanza de aliviarse ni por corto tiempo del tormento. Podemos decir que en el estado de infierno estamos controlados por los impulsos destructivos, tanto para uno como para los demás. ¿Ya? Vamos para nuestro siguiente estado de vida, el hambre. El mundo de hambre o de los espíritus hambrientos se caracteriza por los deseos irresistibles y por el sufrimiento que resulta de no satisfacer a cualquiera de ellos. El mundo de hambre es un estado en el que nuestro cuerpo y mente arden continuamente en ansias de anhelos intensos. En sí mismos, los deseos no son ni buenos ni malos. Sin embargo, en el mundo de hambre somos incapaces de utilizar creativamente los deseos. Nos convertimos en sus esclavos y como resultado de ello sufrimos. Bien, cualquier cosa pueden interrumpir, ¿no? Pero yo voy a leer los 4 y después explico. ¿Ok? Bien. A ver, acá vemos. Animales. Nichiren también escribe, es propio de las bestias amenazar a los débiles y temer a los poderosos. El estado de los animales se caracteriza por la necesidad extrema de dejarse matar o morir. Olvidamos razonar y a la conciencia, viendo a la vida como una lucha para sobrevivir, en la que estamos dispuestos a dañar a los demás para protegernos. No podemos hacer planes para el futuro, incapaces de ver más allá de lo inmediato. Semejante estado de ignorancia conduce a la larga hacia la propia destrucción y sufrimiento. Y el cuarto de los malos caminos, el de los asuras, mejor conocido como el de la ira para ustedes. ¿Ok? Fuertes tendencias a compararse a sí mismo con los demás y su preocupación por superarles. Cuando se consideran a sí mismas superiores a los demás, estas personas se consumen en la arrogancia y en el desdén. Las personas que están en el mundo de los asuras se dan aires de superioridad para impresionar a los demás con la grandeza que piensan poseer. Por esto es que Nichiren Daishonin escribe que la perversidad es el mundo de los asuras. Ok, la palabra japonesa tenkoku, que aquí fue traducida como perversidad, se compone de 2 caracteres. Uno significa someterse sin revelar la verdadera intención de uno y el otro significa doblado o torcido. ¿Bien? Ok, aquí ya expusimos los 4 malos caminos, ¿no? Pero todo esto vino específicamente por el tema del suicidio, ¿no? ¿En qué estado de vida entonces uno se encuentra una persona que quiere suicidarse? ¿Sí? Entonces, si nadie quiere decir nada, pues hablaré yo. Muy bien. Entonces, vemos, si nos vamos al estado de los asuras, ¿verdad? Del odio, ¿verdad? O de la ira, ¿ok? En ese estado de vida, nosotros o nos creemos más que los demás, ¿verdad? O menos que los demás. Pero todavía estamos en esa lucha, ¿verdad? Incesante por superar a esa otra persona, ¿verdad? Obviamente no reconocemos su potencial en lo más mínimo, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí hay un comentario, pero antes de leer el comentario, déjame terminar. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Todavía no podríamos decir que es una persona propensa a suicidarse en ese estado de vida, ¿ok? Vamos a ver este comentario que dice infierno. Bueno, ya vamos, sí. Muy bien, ya esa es la respuesta, malvada Lili. Ok, sí, es cierto, sí. Ok, entonces si nos vamos al tercer estado de vida, ¿verdad? El de los animales, ok, como bien lo dice acá, ok, es propio de las bestias amenazar a los débiles y temer a los poderosos, ok. Aquí básicamente nosotros nos aprovechamos de los más débiles, ¿verdad? Y tememos a los fuertes. Y básicamente vivimos en ese estatus, ¿verdad? En esa condición en donde obviamente para sobrevivir estamos como que, vamos a decirlo así, tratando de no tener conflicto con aquellas personas o circunstancias o lo que sea, ¿verdad? Que consideremos superiores a nosotros. Todavía no es una condición de vida en la que yo
me pueda suicidar todavía conforme, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente estoy evitando la circunstancia, el de los animales, evito a los seres poderosos, les tengo miedo, los evito, no los enfrento, pero piso a los débiles, ahí todavía no considero que me vaya a matar. Hay un par de comentarios, a ver, no los Sí, yo leo, les ¿dónde leo. está? Verás, dice, ay, ya. Efrenio, el suicidio está en el estado del infierno, la avaricia está en el estado del hambre y la estupidez de los animales. Sí, justamente eso les iba a explicar también, pero sí, dice, pero va en decaimiento sin darnos cuenta, llega cuando uno se deja derrotar. Exactamente. Entonces también los 3 venenos que mencioné antes un ratito están también contenidos en cada estado. Entonces en el infierno está el odio. En el de los animales está la codicia. En el del, no, perdón, en el del hambre está la codicia. Y en el de los animales está la estupidez. Y en el último de los asuras está la envidia o la perversidad, como le ponemos ahí. De ahí, bueno, aquí hay una pregunta, no sé si es que la dejamos para más delito. Sigue explicando tú y de ahí respondemos. Oh, ok, vale. Bueno, entonces, pues sí, ya habían dicho la respuesta, pero no importa, continuaré. Ok. Bueno, el hambre, por supuesto, es ese deseo desmedido, ¿verdad? Esas ansias por obtener una serie de cantidad de cosas, ¿ok? Todavía considero que en ese estado, aunque es el segundo más bajo, ¿verdad? Que tenemos, pero todavía nosotros tenemos anhelos, deseos, ¿verdad? Aunque puede ser que no lo obtengamos, ¿verdad? Y suframos por eso, pero todavía, ¿ok? No estamos al límite de matarnos. Nos puede llevar a matarnos, ¿verdad? Porque si no cumplimos nuestros anhelos y deseos, pues eso nos va a llevar a. Y por eso, como bien dijeron la respuesta, varias personas se nos adelantaron, pues sí, está bien, el infierno es por excelencia el estado o condición de vida para matarse. ¿Por qué? Porque obviamente es el estado de máximo sufrimiento, ¿ok? Después de todas las frustraciones de haber, por ejemplo, creerse menos que los demás, ¿ok? No lograr sobrevivir lo suficiente en el estado de los animales, todos nuestros deseos no necesariamente se cumplen o lo cumplimos de una manera en la cual no nos satisface, porque también puede ser, ¿cierto? Logramos la meta, pero la manera como lo logramos no nos hace sentir esa satisfacción con nosotros mismos. Y obviamente eso se va acumulando y va a llegar a un punto en donde obviamente ese infierno, este estado de vida se hace tendencia en nosotros. Y cuando se hace tendencia es allí cuando empezamos a acabar con nuestra vida y por supuesto con todo nuestro entorno. Esa es efectivamente la respuesta. Ahora sí, vamos a las preguntas que habían por ahí. Vamos a ver. A ver, ok. San Mariño tiene una pregunta para nosotros. Buenas noches con todos. Una pregunta fuera de contexto, sin embargo, sé que ustedes tienen respuestas. Gracias. Ok, sin embargo, sé que ustedes, cuando entono Daimoku o Gongyo, ¿qué es lo óptimo? ¿Entonar y estar feliz solo con el cántico? Que perdí. Ajá. O mientras entono, tener pensamientos en pro del Kosen Rufu. De los que amo, de los Budas, Bodhisattva. Ya, escribieron muy rápido. Ok. Bodhisattva, mis ancestros y acerca de mis deseos y objetos personales. Agradezco por su tiempo y respuesta. Bien, ¿quién quiere responder esto? Andri o Hyobi o yo. Bueno, si nadie dice nada, pues yo empiezo. Sí, bueno, de lo que yo pienso, realmente cuando uno entona Daimoku, pues para mí lo más recomendable sería no pensar en nada, ¿ok? Porque realmente ya de por sí, más bien uno trata de no armarse la estrategia. Bueno, yo no sé si han escuchado antes que dicen, utiliza la estrategia del Sutra del Loto antes que ninguna otra. De hecho, lo dice creo que Nichiren a Shihokinko en uno de esos goshos, ¿ya? Y precisamente esto a qué se debe, porque, ok, nosotros, y eso sería un tema de estudio que lo propongan ya después, en solo un instante de vida transcurre 3.000 aspectos, 3.000 condiciones, ¿ok? En pocas palabras, si nosotros somos excelentes estrategas, ¿verdad? Nosotros quizás podamos pensar para un minuto o para una determinada situación 100 ideas, 100 pensamientos, pero nunca 3.000 para cada instante. Entonces, controlar todo eso es sumamente imposible, por lo cual, preferiblemente, ¿verdad? Deja que sea tu budeidad la que guíe, ¿verdad? Todas tus acciones. Entonces, solamente para mí la recomendación sería escuchar tu Daimoku, ¿verdad? Concentrarte únicamente con tu Daimoku
y tu gongyo. Ya después lo que surja a partir, después que termines la oración, excelente, ¿ok? Excelente, porque va a ser sin duda alguna el mejor de los resultados. Ujú. Eh, Aquí Marines ok, puso otro comentario. Dice, muchas veces hay suicidios por amor. Obviamente las personas que están en estado de infierno, pero tampoco hay amor propio. Sí, justamente ese podría ser el estado tal vez del hambre, me parece, como que la persona tiene muchos deseos, en este caso de amor, y como que al no tener, al sentir esa carencia, empieza a sufrir porque tal persona no le quiere o lo que sea, y cae en ese sufrimiento profundo que le lleva al estado de infierno. Y ahí siendo el estado de infierno es en el que puede haber esta tendencia a quitarse incluso su propia vida, porque es un estado en el que es autodestructivo. Entonces, en algún punto nos damos cuenta que estos estados están interconectados. Y como los 10 estados están, poseen, los 10 estados están dentro de, o sea, la posición mutua de los 10 estados, eso significa que dentro de cada estado están contenidos los 10. Es decir, que en el estado del infierno también está contenida la budeidad. Y de esta manera es que realmente una persona en un estado de infierno puede llegar a transformar eso. ¿No? súper interesante eso del amor, ¿no? Tantos fracasos amorosos que hay por ahí. No estoy hablando por mí, cálmense. Muy bien. Entonces, aquí hay otro comentario, el Kosen de Frenzy, ¿no? El Kosen Rufu te permite acelerar la revolución humana de tu propia vida. Concentrarse en el Daimoku es sentir que tu vida es Myoho Renge Kyo y viceversa. ¿Qué es lo que nos da alegría en la fe? Es creer que eres un Buda. Muy bien, excelente. Aquí Santi dice, gracias por la respuesta, muy bien. Creo que ahí se acabaron los comentarios. Continuamos entonces con esto acá. A ver, ¿qué dicen? Continúa ahí. ¿Quién? Hiobi. Hiobi. Pero de todos los tesoros, el mayor es la vida. Se dice que el valor de nuestro cuerpo y de nuestra existencia es superior, incluso al de todas las riquezas de un gran sistema planetario. Ni siquiera los tesoros que colman el universo pueden reemplazar la vida. Ese es el gocho, la ofrenda de arroz, importantísimo. ¿Sí? Esta es la parte más emocionante y candente de esta segunda tanda. ¿Ok? Se supone, ¿verdad?, que con todo lo que se ha dicho, tenemos que tener respondidas estas preguntas, ¿sí o qué? ¿Ok? ¿Por qué una persona llega a suicidarse? A ver, Frenzy se está conectando. Ok. Obviamente por múltiples razones, ¿no? Pero no dejen que la responda toda yo, sino seguiré yo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué una persona llega a suicidarse? Pues obviamente por una acumulación de frustraciones. ¿Tú crees, André? O sea, por ejemplo, si me va mal en el amor, ¿es motivo para suicidarme? Pues mucha gente lo considera que es así, ¿no? Y es verdad, Claro. pero También ahí puede habría que ser analizar muchas por cosas. karma, ¿no? Como hablamos en el principio. Ahora, importante, ¿no? Importante, sí, obviamente, si yo, ¿verdad? Ante una situación de extremo sufrimiento, por eso es que no recomiendan el hecho de matarse, al menos dentro del budismo, por dos premisas, como bien lo mencionaron antes. Primero, ¿verdad? La vida, aunque sea un solo día, es más valioso que todos los tesoros del universo. Es decir, nadie te puede comprar, ¿no? Y aparte, imposible, ¿sí? Comparar un solo día de vida, según lo que dice Nichiren, ¿ok? Entonces, segundo lugar, ¿verdad? El por qué no deberías matarte, ¿ok? Es porque simplemente, como bien lo dijeron ustedes, ¿verdad? Hiobi y Andri, que el karma, ¿verdad? Se va a perpetuar, ¿sí? Básicamente, esa cosa que te estaba haciendo la vida súper tormentosa, no va a cesar, ¿sí? Va a continuar, como bien lo vimos antes en Sobre la vida y la muerte, la continuidad del tiempo. Te duermes, te levantas, continúas tus labores anteriores. Entonces, lo único que vas a lograr es que ese mostrico sea más grande. Entonces, ¿vale la pena suicidarse? No, Aquí hay un para nada. comentario. Dice, si piensas en suicidarte, no hay amor, porque si no hay amor propio, no puede engendrar otra clase de amor. Estarías reviviendo el sufrimiento en la otra vida por dos. ¿Sí? Realmente es falta de amor a nuestra propia vida y en algún punto también es como esa ignorancia de nuestra habilidad, ¿no? Como que de saber que tenemos ese potencial. No sé si tal vez aquí quisieran participar
porque esta es como que ahorita ya la idea de Sí. que todos dialoguemos. Entonces, ya ahorita ya podemos, como si quieren abrir sus micrófonos o dar sus respuestas para no solo hablar nosotros tres. Pues yo no me hago lío. A ver, digan una experiencia personal de cómo atesorar la vida con Daimoku. Alguien se Hola, anima. ¿me escuchan? Hola, Mari. Marinés Romero. Ok, Sí, bueno, ¿qué empezamos? para mí es súper importante este tema del suicidio, no es porque yo lo haya hecho, sino porque he percibido, ¿no? Mi abuela intentó hacerlo cuando estaba viva porque estaba obstinada de su vida, ¿no? En ese tiempo yo no era budista, pero lo único que le decía era como que no valía la pena, ¿no? O sea, morirse porque igual le decía, porque si usted nace en otra vida va a ser lo mismo, así que enfrente su problema. Ella se queda como que, bueno, ya pasó. Y tengo una prima también que lo hizo por amor, ¿no? O sea, es duro porque se tomaba pastillas, se cortó las venas, es muy complicado. Yo no era budista para ese momento. Y ahorita me enteré de un primo que también lo estaba haciendo porque obviamente por cuestiones de amor encontró a la pareja con otro, en fin, situaciones que lleva, yo digo, bueno, estaba en la ira, en el odio, en todo y pues se va a matar, literal, ¿no? Pero no lo hizo, ¿no? Y también conversé con un primo lejano que él decía que él también ha intentado 2 veces suicidarse, pero que lo único que lo frena es el miedo, o sea, que no es suficientemente valiente para hacerlo, ¿no? A mí toda la vida me ha llamado la atención este tema, porque, o sea, a veces como budista yo entiendo que la vida es lo que más vale, ¿no? Y está bien, por ejemplo, cuando uno se enferma y hay mucha gente que lo ha hecho. También he conocido casos de budistas que se han suicidado. Y, o sea, es como yo le comentaba a Jaime, ¿cómo un budista, o sea, cómo uno puede enfrentar esa situación, ¿no? Igual uno les manda Daimoku o qué sé yo, buena vibra y esa cosa, pero a veces en mi caso siempre me he quedado como de manos así porque no sé cómo apoyarlos o no sé cómo ayudarlos, ¿sabe? Siempre me ha dado esa curiosidad. Entonces, claro, ahorita me están explicando lo de los 10 estados, es cierto, cuando uno ya quiere matarse, literal es que ya está en estado de... Claro, eso también tiene que ver con el estado psicológico de uno, ¿no? Porque también hay enfermedades mentales. Ya, yo conocí, mi hermano en Alemania tuvo un amigo que se suicidó y, o sea, pero estaba mal. O sea, él le perturbó tanto eso que dice, pero si yo el día siguiente estuvimos hablando, todo lindo, todo, le digo, pero estaba en un estado de oscuridad muy profunda. O sea, su estado mental estaba fuertemente mal y lo hizo, pues, lo hizo. Entonces yo Ahí, digo que para suicidarse también creo que uno tiene que ser un poco valiente, ¿no? Tengo ya 2 profesores de mi carrera que lo hicieron y fue hasta muy poético, o sea, como unas cosas muy locas. Entonces creo que siempre he estado como que con personas que lo han hecho, obvio yo no lo he hecho, pero como que me encantaría como ayudarlo, ¿sabes? O sea, yo sé que con uno Buda hoy lo puede hacer, pero ya antes no, pues. a mí me gustaría responder esa pregunta porque tú dices cómo, por eso se dio características de una persona o al menos lo que podrías percibir en alguien que está planeando o tiene tendencia a suicidarse. Lo ideal en esos casos sí es la práctica, no mandarles mucho daimoku y todo, pero lo que tienes que incitar y tienes que empujar es para que busquen ayuda psicológica, o sea, sin pensar 2 veces es buscar que buscan ayuda psicológica. Yo soy psicóloga y el momento en el que nosotros tenemos personas que se quieren suicidar, nosotros seguimos un protocolo de protección. Entonces, lo primero que deben hacer, si ven a alguien que hace comentarios de ese tipo, ya le ven que se aleja de todos, que no come, que está llorando, que no se levanta de la cama, lo ideal es de empujarle a que busque una ayuda profesional, porque los profesionales saben qué hacer, aparte del tema del daimoku, ¿no? Ujú. Ya, muy bien. Seguimos con Hay un otra par de, pregunta, yo creo. A ver. Hola, hay un hola. par de comentarios. ¿Quieres? ¿Ah? Hola, Van a soy leer un Jimmy. comentario. Jimmy, adelante Jimmy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nada, estaba pensando en la primera pregunta y me acuerdo que un tiempo en la universidad
hubo una etapa donde hacían como una campaña o algo de gente que era, ¿cómo es? Muerte en vida. Y recuerdo muy bien esa parte, o sea, lo que decían es que había mucha gente que uno vea en el día a día, pero realmente están más muertos que vivos. Y parece que hay mucho de esas personas. Entonces, estaba pensando bastante en esta pregunta porque incluso yo mismo me acuerdo que hubo un tiempo que tenía un periodo muy oscuro y recuerdo que en la biblioteca yo estaba buscando cuáles son las formas de suicidarse. Y me acuerdo que encontré una forma que dice que te puedes suicidar a partir de no dormir. Bueno, en resumen es que llega un momento donde cruzas un límite y ya comienzas a tener esquizofrenia. Entonces, ya luego de eso ya no puedes regresar. Pero todo eso lo obtienes a partir de no dormir, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que estaba pensando que las personas que se suicidan se pueden suicidar por una enfermedad mental o por qué tan agobiados están con sus propias vidas, ¿no? Entonces, es bastante interesante la pregunta, bastante interesante. Realmente estaba pasando por una situación súper difícil que ni siquiera me acuerdo cómo salí de esa situación, pero, pero sí, era una cosa bien loca porque recuerdo que salíamos con unos amigos a correr a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, porque el estrés era demasiado, o sea, el estrés era demasiado elevado, demasiado elevado. Entonces, eso les quería comentar. Gracias, Jimmy. Justo es la segunda pregunta, ¿no? ¿Es lo mismo suicidarse teniendo una enfermedad mental que sin ella? Yo ahí quería acotar algo. El tema de que no duermas sí te puede causar alucinaciones, pero llegar al punto de decir que te puede generar una esquizofrenia, eso es una falacia, eso es mentira. Sí te puede causar alucinaciones porque obviamente le estás retando a tu cuerpo lo mismo que es dejar de comer, pero llegar al punto de una esquizofrenia, no. Ajá. Bueno, eso estaba en los libros, en la biblioteca, ahí lo encontré. De verdad, o sea, eso sí, me gustaría saber en cuál, porque eso sí no es Eso sí, no tengo ni probable. idea porque fue hace 15 años. Ah, ¿Qué bueno, habrá sido? puede ser por eso. Ajá. Pero no te puede dar esquizofrenia si no duermes, pero sí puedes alucinar. Bueno, según eso, lo que decía es que, o sea, no dormir nunca, pero absolutamente para nada no dormir. Llega un momento donde llegas a tener esa esquizofrenia y otro aspecto más que yo no sé bien, pero luego eso ya no lo puedes pasar, ya no puedes regresar, ya no puedes regresar. Entonces, ya no me acuerdo bien qué decía el demás el libro. Sí, en general, aquí como que cuando uno llega a ese estado en el que ya es como que adquiere tal vez una especie de enfermedad, por decirlo así, en este caso sería por no dormir. Obviamente no es lo mismo suicidarse estando con una enfermedad mental que sin ella. Entonces, aquí obviamente la razón es porque uno cuando está con Pero una se enfermedad entiende. mental pierde un poco su razonamiento y como que lo hace como automático, o sea, como sin querer, o sea, por decirlo de esa manera, porque realmente no, la persona está 100% en sus cabales, por decirlo de alguna manera. Entonces, Mire, básicamente aquí ya es como que el karma, ¿no? De esa persona que le llegó a tener esa enfermedad que le llevó al suicidio. En cambio, cuando una persona se suicida porque quiere conscientemente estar como que con la intención de matarte, obviamente es otra cosa muy diferente. ¿Tú querías decir algo, Yomi? sí, por eso es que ahí existían, que pusimos ahí los tipos de suicidio. El tema de la depresión por alguna cosa externa, quizás sí lo puedas
lo puedas enfrentar con Daimoku, ¿no es cierto? Pero si ya estás hablando de trastornos mentales como la esquizofrenia o la trastorno bipolar, ya es otra cosa, porque ellos escuchan voces que les dicen que, me invento que porque por salvarle a la mamá se tienen que matar. Entonces ellos lo hacen porque obviamente son voces que para ellos existen y que son reales. Entonces esa es la diferencia de una persona que tiene una enfermedad mental. Obviamente no hay juicio, no hay juicio, no hay conciencia y su realidad es totalmente diferente a la de una persona que no tiene esta enfermedad. Igual con la depresión es una lucha, pero no es como con un trastorno mental como la esquizofrenia o la bipolaridad. Importante, ¿no? Acorde a lo que dijo Giovi y Andri, ¿no? Con una persona, ¿verdad?, que tenga problemas mentales, ¿es conveniente o no hablarle de budismo? ¿Qué piensan? Bien, les doy 3 segundos. 1, 2, 3, ya, suficiente. Bien, entonces, básicamente, ¿verdad? Yo pienso que es estrictamente necesario, ¿verdad?, hablarle de budismo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Si está loco, a lo mejor va a denigrar la ley o a lo mejor se puede burlar o puede ser muchas cosas, ¿ok? Importante siempre, obviamente, es oración y acción. La acción es que te reciba el mejor tratamiento posible, ¿verdad?, psicológico. Y la oración, aunque esa persona haga un solo Nam-myoho Renge-kyo, ya está haciendo la máxima causa para transformar esa realidad que viene arrastrando de no sabemos hace cuánto tiempo, ¿ok? Ni cuánto tiempo viene acumulando ese mal karma que lo llevó a sufrir esa enfermedad mental, ¿sí? Entonces, importantísimo, nunca limitarse al hecho de que mejor no le hablo de budismo. Incluso puede ser personas que tengan más dinero que nosotros, ¿verdad? O puede ser que les vaya muy bien con la pareja y a mí no tanto, etcétera, ¿sí? Pero realmente tú no sabes cuál es el sufrimiento de esa persona. Mira, se ven artistas, ¿verdad? Muchos artistas súper famosos que nadaban en dinero, igualito, los manes se suicidaban, ¿sí? Por ejemplo, el de Nirvana, ¿ok? O sea, tremendo artista, vocalista, etcétera, y el man se mató. Y aparentemente tenía todo, ¿sí? Aparentemente. Entonces, uno no debe, ¿verdad?, negarle la posibilidad de ser verdaderamente feliz. No es lo mismo, ¿verdad?, ser relativamente feliz que tener esa felicidad absoluta, como bien les dije. Entonces, ahí es donde uno tiene que desarrollar esa máxima misericordia y darle la ley a las personas, hablarle de budismo. Si ella practica o no, ese es su vida, ese es su problema, entre comillas, ¿ok? Pero tú hiciste la causa. En algún punto esa persona va a practicar y va a empezar a revolucionar todo ese karma, ¿ok? Ya Aquí que respondiste dice, la siguiente. Ya creo que estaríamos ahorita en la que dice una persona que se suicida sigue siendo un Buda, suicidarse es una mala causa. eso creo que se Ya repite. hemos respondido casi todas. Y ahorita no sé si alguien quiere comentar o algo más. Tú, Yobi. Eh, Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo están? Bueno, primero, tocar un tema como estos es bastante complejo, ¿no? Yo le apoyo bastante a Giovanna en este caso porque es de tratar con expertos y les cuento por qué yo sufrí de depresión en mi adolescencia y es algo que no es para nada suave contar tampoco. Es, es una situación bastante dura en la cual uno lucha básicamente consigo mismo. Eh, en mi experiencia, yo pasé por algunos especialistas, 4 o 5 especialistas siquiera, entre psicólogos hasta psiquiatras. Siempre he sido una persona positiva, entonces la cuestión es que hasta el día de hoy no entienden por qué yo tuve este cuadro de depresión, ¿no? Y era una depresión grave, dura. Sin embargo, yo jamás tuve ideas en la cabeza de suicidio, sino era más como de abandono, ¿ya? Pero jamás quise atentar contra mí, porque siempre he sentido, como siento hasta el día de hoy, lo importante que es el hecho de respirar, vivir, sentir, entre otras cosas, ¿no? De cambiar, de ayudar, qué sé yo.
Entonces, sí quisiera que se tome con pinzas sería. Entiendo, agradezco el tema, pero en serio, como una persona que pasó por cuadros duros y que tuvo familiares igual al punto de la locura total, son temas súper difíciles, ¿no? Ok. Gracias a Sí, ti a ti, Sai. por compartir tu experiencia. Bueno, realmente Hay este tema lo elegimos como que porque estaba de interés y la idea de esto es como, claro, es muy delicado, ¿no? Realmente solamente alguien que ha vivido una situación así puede comprenderlo más a profundidad. Por eso siempre como que recalcamos que es como que en algún punto el budismo es una herramienta, pero de todas formas hay muchas herramientas que te pueden realmente ayudar a superar un tema de una depresión, por ejemplo, porque incluso a veces son enfermedades, o sea, a veces es desbalances hormonales o temas que a veces sí es necesario el apoyo de otros profesionales, en casi creo que todos los casos. Yo quiero opinar, muy bien, de verdad te agradezco mucho, Santiago, por tu opinión. Y obviamente, precisamente José y Toda también dijo, ¿no? Las personas que más sufren son las que tienen derecho a ser más felices. Y por supuesto, aquí abordamos el tema del suicidio desde la perspectiva budista, ¿ok? Recuérdense que acá en el budismo se dice que no hay ninguna enfermedad que no pueda ser curada, ninguna enfermedad que no pueda ser transformada. Recuérdense que todo sufrimiento que nosotros padecemos, sea enfermedad o sea situación de pareja o vivienda o lo que sea, es producto, ¿verdad?, de una consecución de causas que hemos hecho desde el infinito pasado, ¿sí? Entonces, entendiéndose eso, así como hemos hecho causas para vivir esas circunstancias difíciles en esta existencia, ¿verdad? Nosotros podemos hacer la máxima causa para transformarlo. Y de hecho, de eso se trata esto, ¿sí? De darle ese enfoque budista, ¿ok? Precisamente por eso, el Nam-myoho Renge-kyo es para ser feliz. Si no, no tendríamos por qué practicar esto, ¿sí? O sea, la budeidad implica ese desafío constante, ¿verdad? A nuestras propias dificultades, ¿ok? No se trata de verdad, todas las cosas y depende de cada persona. Incluso yo estoy de acuerdo contigo, ¿ok? Y estoy de acuerdo también que incluso cosas que a nosotros nos parecen insignificantes para otro puede ser tan complejo y tan relevante que podrían llevarlo a un tema como este tan difícil como el suicidio. Y lo digo por mi persona, que vivió un bullying extremo, ¿ok? Un bullying extremo de chiquito, que esa es una experiencia muy grande para estos 2 minutos, pero la verdad es que yo viví un caso en el cual yo me sentía como los niños de Estados Unidos, que en cualquier momento llegaba con una metralleta y mataba a toda esa poca gente, ¿sí? Y no es mentira, ¿ok? De hecho, fue la experiencia, ¿verdad?, que a mí por excelencia me llevó a practicar este budismo con toda la fuerza del mundo, ¿sí? Porque de verdad yo no vi salida, ¿ok? Y yo me determiné, o transformo, o soluciono, o pruebo si esto funciona de verdad, o me voy, o me empiezo a matar gente, porque de verdad que yo estaba al borde de la desesperación y de la obstinación, ¿sí? O sea, a veces uno piensa que el bullying es una tontería, el echarle vaina a otro, pero realmente tú no sabes el impacto que le causa esa vida, ¿ok? Y precisamente por mi propia experiencia, yo digo, ¿verdad?, que no hay nada, absolutamente nada, que tú no puedas transformar, ¿sí? Y para eso es que nosotros damos este tipo de temas, ¿sí? Abrimos los canales para que la gente pregunte, hable o sugiera cualquier tema, ¿verdad?, que le cause cierto ruido, ¿sí? Básicamente por eso, sí te entiendo perfectamente a nivel psicológico o profesional, por supuesto, deben ir, ¿sí? Porque para eso la gente estudia. Es la causa apropiada, ¿ok? Por ejemplo, tampoco voy a pretender no curarme de algo y nunca ir a un médico, nunca hacerme una tomografía, qué sé yo, un examen de sangre. Sí, eso es importante, muy cierto, pero la raíz para transformar cualquier karma, ¿verdad? La oscuridad fundamental es Nam-myoho Renge-kyo, es manifestar la budeidad. Ahí nos hacemos conscientes de todo eso. Lo que dijo Santi es real, ¿no? Que hay que topar este tema con pinzas y con mucha cautela porque no es un juego. Pero pienso que eso es lo que se hizo en este estudio
Y pienso que por eso también toparon con un profesional. Yo soy psicóloga clínica y he visto mucho ya en estos 8 años de carrera este tema del suicidio. Entonces, es por eso que yo pienso que lo llevamos de una manera muy delicada el tema. Cuando hablamos de que si hay trastornos mentales, sugerimos el que definitivamente tienen que buscar ayuda. Si es que ven a personas con estas características, busquen ayuda psicológica. O sea, eso es en definitiva, no se den las vueltas. Sí, la práctica budista ayuda, pero no es lo único. Definitivamente tienen que buscar ayuda. Entonces yo pienso que ahí lo tratamos de una manera muy formal. Y pues igual no pienso que el suicidio tiene que ser un tema tabú. Como se dieron cuenta, cada 40 segundos se mata a alguien en el mundo. Entonces es un tema del que se debe hablar. Y está bien también que se tome desde el punto de vista budista. Está bien que conozcamos también eso desde el punto de vista budista. Y otra cosa que a mí me gusta mucho acerca de la práctica es que el hacer shakubuku se vuelve una responsabilidad muy grande, sobre todo en estos tiempos de pandemia. En estos tiempos de pandemia se ha matado muchísima gente, y no porque tenga trastornos mentales, sino que simplemente nadie estaba preparado para enfrentar la situación que estamos viviendo ahora. Entonces, que ustedes le den la posibilidad, o que nosotros les demos la posibilidad de que las personas se den cuenta, entren a una práctica totalmente diferente, en el que te dicen que tu vida es valiosa, que existen estos 10 estados, que esto es común, pero que tú haciendo Namyoho Renge Kyo puedes enfrentarlos y puedes empezar a transformar tu vida, de que tú les des la posibilidad a esas personas de que tengan una segunda oportunidad. Ya no se vuelve, no sé, y justo hablábamos con Jaime y con André, que a veces nos da vergüenza hacer shakubuku, perdón. Pero en estos tiempos ya se vuelve una responsabilidad. No tengan miedo de pregonar la práctica, porque quizás con eso le están dando la oportunidad de vivir a alguien allá afuera, que ya no sabe qué hacer con su vida y no sabe que los problemas son una oportunidad de crecimiento. Entonces, eso quería yo acotar. Sí, justo en la anterior sesión había un comentario de Amada y solamente quería decir que es muy real, que a veces como por vergüenza o por tabú no compartimos que estamos sufriendo y que por dentro nos sentimos mal o solos o estamos en un estado de sufrimiento. Entonces ella puso que es importante siempre hablar con sus familiares, hablar con sus amigos, siempre sentir ese apoyo de realmente no ensimismarse y quedarse tal vez encerrado en su cuarto en depresión, o muchas veces estar en un estado de fingir, mostrar una cara feliz, pero por dentro estar uno sufriendo. Entonces también me gustó mucho ese comentario porque es muy real. O sea, a veces las personas que suicidan son las que más felices uno ve. Entonces nunca se imaginarían que esa persona estaba pensando matarse. Y en realidad es muy importante que ahorita, como dijo Jovi, nos desafiemos a compartir la práctica, porque no necesariamente vamos a ver a alguien mal y ahí le vamos a transmitir esta práctica de felicidad, por decirlo así, sino que realmente esto es para todos, para el que sufre y el que no sufre, porque el que no sufre también tiene que seguir en crecimiento, o sea, como que a veces estar en comodidad también puede ser una especie de sufrimiento, por decirlo así, o al menos es mi experiencia, que yo entré a la práctica estando muy feliz, pero me di cuenta que no era feliz en realidad. Entonces, la práctica en realidad funciona y yo por eso es que me encantan estos estudios, porque nos permite a todos compartir nuestra experiencia. Y bueno, eso, no sé si hay otro comentario. Yo quería hacer un último comentario y me disculparán, ¿no? De verdad, tanta intervención. Pero, o sea, ¿sabes que el hecho de practicar este budismo marca realmente la diferencia en el cómo uno vive y cómo uno absorbe todas esas experiencias, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo, de verdad, y conozco muchas personas que sufren de repente por problemas amorosos, ¿verdad? Más bien se terminan cerrando más
o dudando más de las otras personas, ¿ok? Muy diferente, muy distinto a la perspectiva que uno obtiene como budista. Todo lo contrario, uno transforma, ¿verdad? Porque uno termina creyendo en su propio potencial, uno termina decidiendo, ok, esto estoy viviendo, pero yo no voy a ser así, ¿ok? Porque entiende la ley de causalidad, entiende el karma, entiende la eternidad de la vida, ¿verdad? De que no hay discontinuidad entre los tiempos. Cuando uno logra comprender esas cosas, ya es imposible, ¿verdad? Que uno se empiece a actuar de una manera diferente o negativa ante esas circunstancias. Entonces, por eso yo considero tan importante el hecho de propagar el budismo, ¿verdad? Y obviamente ese esfuerzo que nosotros hacemos por darle la ley a otra persona, como dijo Kyobi, que es una responsabilidad, hay que cuidar a esa persona, hay que hacerle seguimiento, hay que atesorarlos, porque es verdad, es la única manera que vamos a lograr verdaderamente transformar nuestra vida y ayudar a ese cambio social. Creo que aquí hay un comentario de mi mamá. Ya. El budismo plantea que lo primero es transformar la causa interna desde el mundo del Buda y luego tratarla en este mundo real. El verdadero cambio de causa es hacerlo desde el mundo del Buda, que es lo que realmente te llevará a la verdadera felicidad. Sí, excelente. No sé si alguien quiere decir algo. Y no, entonces damos por concluida. Yo quiero compartir algo chiquito. Bueno, gracias por el tema. La verdad, saben que mis amigos o gente que sabe que practico budismo suele preguntar estas preguntas sobre qué opinamos nosotros sobre estos temas y me encantó poder como profundizarlo. Y bueno, sobre el tema de la psicología, comparto mi experiencia que, bueno, amo la psicología, me encanta. Voy a la psicóloga un montón. También cuando yo empecé a practicar en Argentina, es súper normal ir a la psicóloga. Yo la primera vez que fui a la psicóloga fue porque ya decidí terminar con mi pareja y empecé a practicar budismo. Bueno, cuando ya estaba con él, recién empezaba a practicar budismo. Y lo que más me encanta es que me ha pasado con todas, que termino hablando con la psicóloga de budismo. Terminamos filosofando y también había una psicóloga aquí en Ecuador que me mandaba yakubukus y una vez les regalamos seikyos y vino un yakubuku, o sea, yakubuku de mi psicóloga, que solo lo mandó, me contactó y vino a Río Coca a la reunión de diálogo y ya como que es súper interesante como poder como de alguna manera buscar la ayuda profesional neutra y también el budismo. Yo creo que va de las dos de la mano. Entonces como compartir mi experiencia que lo he hecho así de esta manera, pero las psicólogas aman que hablemos de budismo. Así que nada. Yo les quería decir algo más. Creo que no siempre hay la persona adecuada con quien conversar. Y la otra parte de lo que quería decir es que es como una promesa. O sea, la práctica de Nichiren es como una promesa, es como algo que tú practicas esto, tú aprendes, te fortaleces y eres feliz. Y yo en el trabajo actual donde estoy, yo tuve un año de tormento, de full tormento, que nunca pensé que algo así me podía ocurrir a mí. Jamás, jamás, jamás. Entonces, y me ocurrió, y una cosa de locos, me ocurrió, o sea, llegué a tal punto de dejar de comer porque el estrés era demasiado, el ambiente laboral era una cosa insoportable, pero persistí en la práctica, sabía que la práctica por la práctica se estaban dando estas cosas y por la práctica algo yo tenía que aprender. Entonces debía ser fiel a la práctica, fiel a la práctica. Y aunque el tema es delicado y aunque alguien lo pueda sentir mucho más fuerte, otros tal vez no mucho, pero lo que dice el budismo es eso que es esa promesa primero que todo, es la promesa de poder superarlo.
Y siendo esto una promesa, uno debería aplicarlo en cualquier contexto de su vida. Es verdad que unos la van a tener más fuerte, otros tal vez la van a tener diferente, pero es una promesa y esa promesa hay que ponerla a prueba. Y creo en eso. Entonces, y bueno, pues de la oscuridad luego viene la luz. Esa es mi parte. Gracias. Ya para cerrar, yo creo que este tema, todo lo que está a nuestro alrededor, nuestros obstáculos, nuestros sufrimientos, nuestro karma, podemos nosotros transformarlo a través de esta práctica. Entonces, simplemente es nuestra determinación interior de realmente profundizar este concepto, como dijo Jimmy, esta fe, esta creencia de qué es la budeidad, qué significa ser un Buda. Porque cuando tú ves la budeidad dentro de ti, logras ver la budeidad en todos. Y eso también te permite valorar no solo tu propia vida, sino la de los demás. No solamente es el hecho de no matarse, sino también el hecho de no matar, porque es una interrelación que tenemos entre el universo y nuestra propia vida. Sábado tuvimos el estudio algo que habló Jaime, ¿no? Que me dejó, Jaime no Jimmy, que me dejó en la mente, y dice que cuando uno se le presenta, como Budas, cuando uno se le presenta los problemas es para que dejes de practicar, ¿no? Y que lo importante es seguir cantando, o sea, practicar, o sea, si esté uno mal. Y que otra cosa es muy importante es uno como Buda tiene que saber cuál es el significado, o mejor dicho, cuál es el camino del Bodhisattva o la misión del Bodhisattva. Todos nosotros tenemos una misión. Por ahora no sabemos cuál es, o sí sabemos, pero lo importante es eso. Entonces el budismo nos enseña eso, que igual independientemente de lo que suceda, uno tiene que seguir cantando, ¿no? Y saber cuál es su misión. Ya no hablo más, eso.